Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la clase 3. Lo primero que vamos a hablar hoy día va a ser sobre el error muestral, ¿ya? Que es lo que nos quedamos al final de la clase 2. En la final de la clase 2 yo simplemente quería hacerles como una rápida introducción a la idea de cómo se calculaba el error muestral, de cómo las probabilidades afectaban, ¿cierto? En el fondo, la idea era que nosotros podíamos calcular la probabilidad de que el error en nuestra estimación de la media, ¿cierto? El de la estimación del parámetro poblacional, de la media poblacional, a través de una muestra, ¿cierto? Iba a tener un cierto nivel de error y que nosotros podemos definir un rango de error aceptable y calcular una probabilidad, ¿cierto? Bajo la cual ese suceso iba a ocurrir. Es decir, calcular cuál era la probabilidad de que el error que cometiéramos, ¿cierto? Y que vamos a cometer al momento de calcular nuestra media muestral, ¿cierto? Esté dentro de un cierto rango, ¿ok? Entonces, esa es la idea que teníamos la clase pasada, ¿cierto? En el que estamos mezclando los conceptos de probabilidad con los de error muestral. El error, ¿cierto? Es la diferencia entre el parámetro poblacional que efectivamente está ocurriendo y la media muestral, que es lo que nosotros estimamos con nuestra muestra. Entonces, en el fondo, nosotros decimos, bueno, ese error, ¿cierto? Va a haber un cierto rango que definimos como aceptable y va a haber una probabilidad de que, dado ese rango, ¿cierto? Esto ocurra. O sea, el error va a estar dentro de ese rango y va a tener esa magnitud o menos, ¿cierto? Con una cierta probabilidad. Esa es como la idea que nosotros decíamos antes, ¿verdad? Entonces lo que vamos a aprender ahora es cómo, ¿cierto? Cuáles son como los factores que influyen en que ese error que nosotros vamos a definir como aceptable ocurra con una cierta probabilidad. ¿Y cuáles son las decisiones que nosotros podemos tomar, cierto, para eso? Que básicamente son, cierto, el tamaño de la muestra. Es decir, mientras, mientras menos error queramos tener, más vamos a tener que aumentar la muestra. Es decir, más parte de la población vamos a tener que ir a encuestar, ¿verdad? Eso suena bastante intuitivo porque efectivamente a medida que más información tengamos, ¿cierto? Nos podríamos esperar que vamos a estar en promedio cometiendo un menor error al momento de estimar la media poblacional, pero ahora vamos a entender en profundidad cuáles son como los conceptos y las teorías estadísticas que están detrás de esta idea, ¿ok? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es recordar que acá estamos tratando de estimar la media muestral, ¿ok? La media muestral. O sea, estamos estimando la media muestral para tratar de obtener el verdadero parámetro, ¿cierto? Poblacional, la verdadera media poblacional. Y lo estamos haciendo, ¿cierto? A través del cálculo de una media muestral. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es lo que es el teorema central del límite, ¿ok? Y el teorema central del límite es súper útil porque nos dice básicamente que si nosotros contamos con una muestra aleatoria de un tamaño lo suficientemente grande, independiente de cuál sea la distribución de la variable aleatoria en la población, la media muestral tendrá una distribución normal con media igual a la media poblacional y varianza igual a la varianza de la media muestral. Entonces, ojo, que acá nosotros no estamos estimando la distribución de una variable en específico. Por ejemplo, si ustedes piensan en una variable, ¿cierto?, de salarios, típicamente van a encontrar una distribución que va a estar más concentrada en valores pequeños y va a tener una cola muy larga, que son las personas que ganan salarios muy, 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 muy altos, ¿cierto? Y eso es una distribución que no se va a parecer una normal. Acuérdense que la normal es esta campana de Gauss, ¿cierto? Típica que uno siempre ve en estadística, que es simétrica eh, y que cumple otras características que vamos a ir viendo en otras clases, pero ¿cierto? Tiene esa clásica forma que ustedes han visto y que vieron en un gráfico en la clase pasada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Esto no nos dice que la variable se distribuya como una normal, sino que la media muestral es la que se va a distribuir, o sea, va a tener una distribución que va a ser, ¿cierto? Una normal
con media muestral igual a la media poblacional y varianza igual a la varianza de la media muestral, que no es igual a la varianza de la variable. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros estamos estimando la media muestral de una variable de salarios, este teorema no nos dice que la variable de salarios siga una distribución normal. Nos está diciendo que la media muestral, eso como variable, la variable media muestral, sí va a seguir una distribución normal si es que es una muestra aleatoria de un tamaño lo suficientemente grande. ¿Ok? Entonces, eso que ha expresado de esta forma, esto básicamente acá nos dice, bueno, la variable x, el promedio de la variable x, dado un cierto tamaño de muestra, va a distribuir, ¿cierto? Como una normal, eso es lo que en este caso significa la n mayúscula, que no es lo mismo que lo que vimos las otras veces, con media mu, que era, es cierto, la letra que estábamos utilizando para representar la media, ¿cierto?, poblacional. Desviación estándar sigma, ¿cierto? Sigma al cuadrado es la varianza, la desviación estándar es sigma, ¿ok? Dividido n, dividido el tamaño de la muestra. Y esto de acá arriba nos dice que si el tamaño de la muestra tiende a infinito, entonces nuestra media muestral va a tender a ser igual a la media poblacional. ¿Ok? Entonces acá lo importante es que ustedes entiendan que este teorema se aplica para la media muestral, entendiendo la media muestral como una variable que va a quedar determinada y que su distribución se va a dar por las distintas posibles muestras que pueden salir, ¿cierto?, al momento de hacer un sorteo aleatorio. No significa que la distribución de la variable para la cual estamos estimando la media vaya a ser una normal. No, es solamente la media muestra. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, ¿cuál es la gracia del teorema central del límite que nos va a permitir hacer inferencias sobre parámetros poblacionales? A través de las estadísticas calculadas, ¿cierto?, con la muestra, y no vamos a tener la necesidad de conocer cuál es la distribución de nuestra variable. ¿Por qué? Porque el fondo del teorema central del límite nos dice la media muestral, ¿cierto?, distribuye como una normal. Y eso va a ser un supuesto clave que tú vas a utilizar para estimar cuál es el tamaño de la muestra que necesitas para calcular tu media muestral. Ahí está lo clave. O sea, el teorema central del límite nos sirve porque si nosotros podemos, ¿cierto?, asumir que la media muestral se va a comportar como una normal, vamos a poder utilizar ese supuesto como la base para entender cuál es el tamaño de la muestra que vamos a necesitar para poder estimar esa media muestral con un cierto error que definamos como aceptable y que la probabilidad de que nuestra media estimada, ¿cierto?, tenga un error mayor a eso va a estar dentro de un cierto límite. ¿Okay? Nosotros vamos a decir, ok, bueno, yo, por ejemplo, con una probabilidad del 95%, quiero que mi error sea menor o igual a un cierto rango. Y lo que vamos a utilizar como supuesto clave para poder hacer ese cálculo es la idea de que la media muestral con una muestra aleatoria de un tamaño lo suficientemente grande distribuye como una normal. ¿Por qué? Porque el teorema central del límite es el que nos permite hacer ese supuesto. Entonces, volvamos a las láminas de cálculo del tamaño muestral que habíamos visto. ¿Ok? Teníamos básicamente esta cuestión de acá, ¿verdad? Que yo les decía, bueno, esto P representa una probabilidad, este Y, cierto, barra, representa la media muestral, menos mu, que es la media poblacional, y eso tiene que ser menor a este epsilon de acá, que representa un error. Un error que nosotros como investigadores, ¿cierto? Investigadoras definimos como un máximo error admisible, un error que nos parece como el máximo aceptable dado ciertas las condiciones de nuestro estudio. Eso es una decisión de la persona que está haciendo la investigación. Y esto de acá, que la diferencia entre esa media muestral y esa media poblacional esté bajo ese rango que nosotros definimos como aceptable, nosotros queremos que eso, ¿cierto?, la probabilidad de que eso sea así, se cumpla a un nivel muy alto, un 90, 95 o 99%, ¿cierto? Entonces nosotros básicamente lo que vamos a buscar es cómo calculamos esto para que al menos el 90, 95, 99% de las veces nosotros sepamos que este error de acá, que es la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, va a ser menor a nuestro error máximo admisible. Entonces acá
en el fondo empezamos a aplicar algunas cosas que tienen que ver con sistemas de ecuaciones, ¿ok? Que es que acá básicamente lo único que hicimos fue, estamos usando la misma ecuación y estamos dividiendo por la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral. Ojo, acá la variable no es y, es y barra, o sea, es la varianza de la media muestral. Entonces acá ustedes ya deberían empezar a cachar que estamos aplicando, ¿cierto?, ciertas cosas que van a tener que ver con el teorema central del límite, porque acá lo que estamos estimando es la varianza de la media muestral, no de la variable, ¿ok? Eso es clave. Entonces acá simplemente estamos reordenando términos. Acá si hay personas que están perdidas, les recomiendo desempolvar, ¿cierto?, las reglas de cómo eran los sistemas de ecuaciones. Y acá básicamente lo único que decimos es, bueno, mira, nosotros sabemos que existe un estadístico que se llama z sub alfa, que va a ser igual a epsilon dividido por la raíz cuadrada de la varianza de la media muestral, ¿ok? Y reemplazamos eso acá abajo. Entonces fíjense, z sub alfa es igual a esto acá. Y acá decimos, bueno, nosotros sabemos que la varianza, ¿cierto?, de la media muestral, ¿cierto?, se puede escribir de esta forma, que es la raíz cuadrada de 1 menos el tamaño de la muestra dividido el tamaño de la población por la varianza, sí, acá, de la variable, ¿ok? Y eso dividido el tamaño de la muestra. Esto es simplemente un juego, por así decirlo, matemático, en el que estamos reordenando términos, ¿cierto?, en base a cosas que conocemos. Y lo que vamos a decir entonces acá es, bueno, esta ecuación de acá, esta desigualdad de acá, o sea, que este término que está acá tenga que ser menor a este z sub alfa, ¿cierto? Queremos que eso ocurra con una probabilidad igual a 1 menos alfa. Y ese 1 menos alfa va a ser un 90, 95 o 99%. Para partir, vamos a decir que es un 95%, ¿ok? Eso es lo primero que tienen que entender, que ya lo habíamos visto en la clase anterior.